Y Profe, ahí apareció Ana. sí, sí, Acá estoy. sí, recién la admití. Me di cuenta que era ella. Y ahora se me ha desaparecido una filmina, pero bueno. Sí, boludo, dormí de las 10 hasta las... Bueno, ahí aparentemente alcancé a poner la filmina que correspondía. ¿Ustedes están viendo la filmina o tengo que ponerle compartir? ¿Ustedes ven la filmina? Sí. Yo no veo Está en nada, negro, profe. yo no veo. Bueno, ese es No, el yo no lo problema. veo tampoco. Profe dice que está compartiendo pantalla, pero se ve en negro. Bueno, eso es lo que quería saber. A ver, vamos a ver ahora. Me vuelve a aparecer esta. Ahí está. Aparecía la que no quería yo. Bueno, no, tengo 3 abiertas porque son más fáciles después para buscarlas, pero al mismo tiempo me salía la que es muy probable que la usemos muy poco hoy hacia el final, porque hay una filmina que habla sobre el grupo operativo. Y para que no se creen inquietud ahora, yo la tengo porque en verdad pasa también con Pichón, pasa lo mismo también con la cuestión del grupo y el grupo operativo. Todo el mundo cree que para Pichón todo grupo es un grupo operativo. Y por ahí Pichón inventó una técnica, la del grupo operativo, pero no todos los grupos pueden funcionar como grupo operativo, porque necesita cierto encuadre, ciertas características de coordinación, tiene que ser un grupo a más largo plazo, y entonces, bueno, uno usa algunas cosas de las teorías de Pichón sobre los grupos operativos en los grupos comunes. ¿eh? Nosotros no somos un grupo operativo, y a mí me cabría la duda también si realmente en una definición de Pichón de grupo es que es un conjunto de personas que comparten tiempo y espacio, o sea que tiene que ser presencial o no. Compartir tiempo y espacio es estar en el mismo espacio geográfico o este espacio virtual es espacio para Pichón. Bueno, son todas dudas. Algunos se lo trataron de problematizar estas cosas y las llevaron a algunos trabajos. Algunas de estas cosas de la pandemia han estado afectando a los trabajos. Algunos trabajos quedaron... se hicieron preguntas sobre estas cosas. Yo lo que les cuento es que cuando hablamos de estos temas,
Yo soy igual de ignorante que ustedes porque, bueno, no he tenido tiempo de reflexionarlos y informarme adecuadamente, y aunque yo tuviera tiempo, pasaría como con el virus, que uno lo está conociendo, bueno, decir, ¿no? Así que bueno, son temas nuevos. Yo les había, sí, en las clases pasadas habíamos estado hablando de conceptos descriptivos de los grupos y decía que había conceptos dinámicos. Y el primer concepto dinámico que aparece se lo podemos volver a adjudicar a Kurt Lewin, y es el concepto de energía de mantenimiento y energía de producción. ¿Por qué? Este sería un concepto, podría darnos lugar a conceptos dinámicos. Por dos razones. Porque por un lado nos hace una afirmación, hace una especie de axioma respecto a los grupos, que dice, si los grupos no mantienen la misma cantidad de energía para mantenerse que para producir, se pueden terminar muriendo, diría esto de alguna manera. Esta fórmula diría, si los grupos no gastan igual cantidad, se mueren, a la larga. ¿Tá? Esa sería una de las afirmaciones dinámicas. Y la otra afirmación, y ahora siempre me pasa lo mismo, para poder pasar la filmina tengo que marcar primero la filmina y después pasar. Ahí está. Ya le estoy aprendiendo, estoy aprendiendo acá. Capaz que este año, al final de año, aprendo a manejar esto. Esto lo tuvimos. Profe, Sí, dale. sigue sin verse igual. Ah, ¿no la ven? No, No. profe, no se ve. Ah, qué bien. Yo todo muy contento y... A ver, esperen. Voy a sacar... A ver, voy a marcar ahora. Y voy a poner compartir. ¿Y ahora? ¿Ahora se ve? No. ¿Todavía no? Ah, ahí sí. Ahora sí, sí, ahora sí. O sea que hay un cierto delay. Tarda un poquito en llegar. No, bueno, porque Sí, ahora se ve. por lo menos 7 segundos la pude poner, la vi yo antes que ustedes, pero bueno, está bien. O será que ustedes la vieron 7 segundos más tarde o yo recibí la contestación 7 segundos más tarde. Habría que ver. Bueno, vuelvo entonces un poquito para atrás. Yo les había dicho, había puesto esta filmina para arrancar hoy, que nosotros ya la vimos. No estoy tratando de repetir toda la clase. Estoy tratando de reubicarnos donde nos habíamos quedado. Habíamos hablado de Levin, pero lo habíamos hablado desde quién era él, y también habíamos contado esta famosa afirmación que hace él, que dice que el grupo tiene que gastar la misma cantidad de energía de mantenimiento que de producción. Y por ahí yo les digo que esto genera dos conceptos dinámicos. Un primero es, pareciera que hace una afirmación, si los grupos no mantienen este equilibrio, se mueren. O sea que haría una afirmación o un axioma sobre la dinámica del grupo. Los grupos necesitan de esto. Pero habría una segunda cosa que pasaría. Y la segunda cosa es que esta categoría de energía de mantenimiento y de producción nos permiten catalogar los roles. Los roles es un tema que no hemos entrado todavía, lo vamos a entrar por este lado. Sí, mejor dicho, lo habíamos mencionado, habíamos dicho que rol quiere decir papel o personaje, el papel de un personaje en una obra de teatro, sería algo así. Y acá vamos a encontrar como dos acepciones, o ustedes van a tener que estar un poquito alertas, porque a veces nos mencionamos el rol como justamente como una obra de teatro, pero la cuestión es que los personajes, las obras de teatro son todos distintos, nunca se parecen unos con otros. Pero hay veces que usamos la palabra rol como si fuera un rol prescripto socialmente, y los roles que son sociales sí se repiten. Por ejemplo, ¿qué se espera de un profesor? ¿Qué rol tiene que cumplir un profesor? Es algo que está más o menos compartido, que está más o menos estandarizado en la sociedad.
o qué rol tiene que cumplir el alumno también lo está. Entonces, bueno, ten alerta con la palabra rol, pero fundamentalmente sí nos permiten diferenciar roles. Y ya lo mencionamos y lo reitero, el que se va mate en un grupo presencial, ahora ya no tenemos la costumbre, pero el que se va a mate en la clase era un rol ¿de qué? De mantenimiento. El que contaba un chiste, ¿qué rol era? De mantenimiento. En cambio, he estado viendo mucho en el grupo de WhatsApp que generalmente se ha transformado en un consultor de dudas bibliográficas. Y por un lado les agradezco que se contestan entre ustedes, ¿no? Che, pero la ficha de Ana Mercado, ¿qué año tiene? La ficha de Ana Quiroga, ¿qué año tiene? Fue una de las últimas, y yo colaboré diciendo que Ana Quiroga no tiene una ficha que se llama En la Comunicación, que puede ser la de Ana Mercado. Y sí me hicieron dar cuenta que tengo que la dificultad de una ficha de cátedras que no queda bien registrado el año. Voy a tener que hablarlo con Ana Mercado cuando pueda para ver si se acuerda cuando ella cooperó con esta ficha con la cátedra, porque ella alguna vez hace como más de 20 y pico de años fue miembro de la cátedra. Y bueno, entonces decimos que tenemos la idea de la dinámica por el lado de que se pueden morir los grupos si no gastan igual cantidad de energía, como que hay roles dentro de los grupos. Los primeros roles, los más detectables. Después, no hay que confundirse que también Pichón Rivier va a hablar de roles, pero es una cuestión mucho más precisa la que Pichón va a usar como roles. Cualquier tarea que hago, por ejemplo, recién admití a Martina, se traba la filmina. Tengo que volver a cliquear la pantalla para que aparezca la filmina, para que puedan cambiar. Bueno, seguimos hablando de roles. Ustedes que son jóvenes, léanlo. Aunque tienen un pedacito que no se ve, vamos a ver qué capacidad tienen de complementar mentalmente lo que falta acá en las filminas. A no ser que lo achiquemos por un ratito, lo vamos a achicar a este pedacito. Y ahora lo vamos a volver a agrandar. Recién les decía que esta categorización de roles que podríamos hacer con Curlevin no son los de Pichón. Y lo primero que vamos a decir es que Pichón dice que los grupos tienen complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Y hablamos muy poquitito y en las apuradas en la última parte de la clase, porque yo les alcancé a decir que por ejemplo, las películas de catástrofes son generalmente la película centrada en una asunción y adjudicación de roles. ¿Por qué asunción y adjudicación de roles? En verdad, la duda de si esto a veces en un momento dado, con una psicología que era muy individualista, parecía que los roles tenían que ver con características de personalidad. Por ejemplo, si alguien es líder, es porque tiene una personalidad para ser líder, no que es una función que se le adjudica el grupo. Está bien que es cierto que cuando uno por ahí no ha sido líder y en un momento dado por una situación X el grupo le adjudica el rol de líder, esa asunción, esa adjudicación y esa asunción de roles también va a cambiar la forma de ser o la personalidad o la individualidad de ese sujeto. Este es el ida y vuelta que plantea Pichón con la cuestión del vínculo, ¿no? O sea, una vez que uno se volvió líder de algún proceso y cambia de actitud, por ejemplo, ¿no? O sea,
¿Alguno tiene una experiencia de haber tenido que cumplir alguna función de liderazgo? ¿O tenemos todas personas que son tímidas y no son líderes en los grupos? Bueno, pero por ejemplo, les cuento, una de mis primeras funciones de liderazgo que tuve que cumplir fue cuando fui presidente del Colegio de Psicólogos. ¿Verdad? Había sido vicepresidente de la primera comisión que hubo en Neuquén, cuando era una asociación civil, cuando no era de ley, y bueno, por ahí fue un acercamiento. Pero, por ejemplo, la primera presidencia en la presidencia aún de asociación civil surgió que un día nos reunimos, el colegio estaba bastante a la deriva, ya se lo necesitaba porque había gente que facturaba a través del colegio, y en un momento dado nadie quería hacerse cargo, nadie quería ser presidente del colegio, no había caso. Y en esas condiciones, yo que soy medio, como dice el refrán, el pez por la boca muere, yo dije, pero, che, ¿cómo puede ser que ser presidente del colegio sea un castigo? Tenía que ser un honor, ¿por qué nadie se quiere presentar? Entonces alguno me dijo, bueno, ya que te parece tan fácil, presentarte vos. Y entonces a mí me adjudicaron la presidencia por haber dicho esto, ¿no? Así que bueno, también puedo decir que a posteriori una de las cosas que puedo decir con orgullo es que generalmente después sí había listas que se presentaban para disputar por el colegio. O sea, dejó de ser esa caja compleja que quemaba y nadie la quería agarrar. Pero tengo una tendencia yo a que los roles me los han adjudicado de afuera. Algo por el estilo me pasó también con la jefatura del servicio, por lo menos la segunda vez que fui jefe. Había un conflicto marca cañón y todo el mundo dijo, sos loco de hacerte cargo de esa lata caliente. Entonces, bueno, pero se entiende esto de la adjudicación. El grupo adjudica el rol y el individuo puede asumirlo o no. Y esto es interesante, y el primero que se empieza a plantear estas cosas fue Bion, el psiquiatra inglés que trabajó con el ejército inglés en momentos de guerra, y a Bion lo llamaron para que eligiera. Inglaterra estaba en una guerra que le había llevado a gastar muchos oficiales, y la guerra se prolongaba. Entonces, en un momento dado, el comando del ejército lo llama a Bion para que eligiera líderes, porque si ya son líderes va a ser más fácil transformarlo en oficiales. Y Bion se lo cree primero. Lo primero que trata de hacer es encontrar cómo elegir líderes con entrevistas individuales, con cuestionarios. ¿Y qué pasa? Que después de un tiempo de que pasa estas cosas, Bion dice, es imposible elegir líderes de grupo si no es en un grupo. Entonces cambia la metodología y en vez de hacer entrevistas con cuestionarios de cuestiones individuales que supuestamente son indicadores de liderazgo, lo que empieza a hacer pequeñas reuniones de grupo y ve cómo se comporta la gente y ve dentro de esas circunstancias los liderazgos. Empieza a elegir los líderes porque son líderes funcionando en un grupo. Entonces ahí ya Bion cuestiona y empieza a separar estas dos funciones, la adjudicación y la asunción. Porque para haber un líder tiene que haber un grupo que le adjudique y un líder que lo asuma. Capaz que es cierto que se lo adjudica por ciertas cualidades. Bion va todavía a agregar algunas cosas más. Bion va a decir, cuando el grupo está en una situación de ataque, una situación de peligro, el líder tiene que ser el más paranoico. Y cuando el grupo está en una situación buena, donde está todo en paz, el líder tiene que ser más depresivo, de alguna manera. O sea, como que el líder es distinto de acuerdo a las necesidades que tiene el grupo.
Bueno, ya dijimos que Levin nos permitió diferenciarlos y Pichón, lo que vamos a afirmar ahora también juntando a Pichón y a Levin, que esta característica de los roles de mantenimiento, Pichon-Rivière los va a ver ligados al sentimiento de pertenencia que se constituye en el grupo, el hecho de la pertenencia. En otro sentido, uno podría decir que la tarea implícita que tienen todos los grupos es mantenerse como grupos. Porque si estamos diciendo que los grupos no sobreviven si no hay pertenencia, si no hay mantenimiento, entonces podemos decir que todos los grupos tienen la tendencia a tener que estar constantemente trabajando para tener una pertenencia. Y esa es la tarea implícita del grupo, resolver la pertenencia. Esto también nos está diciendo otras cosas, que por momentos este grupo tiene momentos en los cuales la pertenencia entra en crisis de alguna manera. Y en Pichon-Rivière también la idea de la pertinencia tiene que ver con la adecuación a la tarea, es lo que para Kurt Lewin sería la energía de producción. Si el grupo no se dedica a producir, no se dedica a la producción, también se muere, no solo porque no se mantenga creando pertenencia, sino que si no tiene pertinencia y hace la tarea, también se muere. Y esto entonces, estas dos funciones que va a tener Pichon son las que va a terminar llamándole, estos son los dos organizadores internos que tiene el grupo, la pertenencia y la pertinencia. No estaba mirando. Estaba tratando de achicar esta imagen y ponerme solamente yo, porque si no, no, pero resulta que no. Bueno, todo esto ya lo vimos de alguna manera, lo estamos recordando, le estaba diciendo que lo que para Kurt Lewin es energía de mantenimiento y energía de producción, en Pichon va a ser pertenencia y pertinencia, y Pichon va a decir, para recordar lo que ya hablamos de serie, que la diferencia entre una serie y un grupo es que la serie está organizada desde afuera y el grupo está organizado desde adentro. Y que, o sea, hay fuerzas internas las que las mantienen, no solamente fuerzas externas. Esas fuerzas internas, según Pichon, serían la pertenencia y la pertinencia, y él en este caso, cuando habla de los organizadores internos, va a hablar de mutua representación interna y constelación, necesidades, objetivos, tareas. Bueno, les cuento que acá llegamos en esta filmina a esta cuestión de la familia y vamos a cambiar de filmina. Me dice que se detuvo la función de compartir. A ver si la encuentro entonces. Y ahora sí, a ver. ¿Todos ven las filminas? Hola. Sí, profe, se ve la filmina. Dinámica de los grupos, dice.
Sí, perfecto, no, porque ahora ya me quedo con la duda, porque yo después hablo como 3 minutos y porque me dicen, no se ve nada. Así que por eso pregunto ahora, antes de seguir. Bueno, porque acá traté de reunir los conceptos que tienen que ver con la dinámica, ¿no? Al pelo. Pero bueno, una de las cosas que les cuento que la primera vez que yo empecé a dar esta materia para docentes, porque la facultad, que ahora es de Psicología y Ciencia de la Educación, cuando yo entré hace 30 y pico de años, era una facultad solamente de Ciencias de la Educación. Y era la que contenía el departamento de Psicología, que era un departamento que prestaba servicio en todas las facultades. Entonces quiere decir que yo entré a las facultades, y los primeros que le di clases fueron a futuros profesores de Ciencia de Educación y a maestros jardineros. No me tocó darle a los maestros comunes, ni a los profesores de enseñanza primaria no me tocó darle nunca. A los profesores de enseñanza inicial y a los futuros profesores de Ciencia de Educación. Y entonces, por eso les digo, porque esta filmina en algún sentido mantengo esta idea. Cuando yo tenía que darle clases a docentes, lo que los docentes querían era que yo le diera una técnica para poder dominar o manipular a los grupos. Y querían manipular y dominar a los grupos porque le tenían miedo a los grupos. Entonces yo hice esta filmina para decirles, miren, no hay ninguna técnica ni ningún conocimiento del grupo que nos ayude a superar el miedo que tenemos al grupo. Entonces, ¿cómo podemos? Ahora, no tenemos ninguna... Yo en verdad es exagerado decir que no hay ninguna, pero hay una metodología que podría ser más psicológica que aprenderlo a partir de lo que conozcamos del grupo y de las técnicas que hagamos para manejarlo o manipularlo. ¿Y cuál sería la técnica? Aprender por qué le tenemos miedo, que el miedo es una cuestión interna. Así que podríamos aprovechar esta clase y fijarnos acá en que tenemos unos cuantos integrantes, si le tienen miedo al grupo o no, concretamente. ¿Tá? Entonces yo, a ver, les quiero hacer vamos a hacer una pequeña tarea mental. No, tengo la macana de no verlos, y además, aunque yo amplíe la imagen, voy a ver a pocos, pero veo unas caras más, y me sirve ver algunas caras más. Y entonces voy a decir, bueno, ¿cómo fueron sus experiencias de grupo en la infancia? Por el momento, por las caras no vi nada, y el Agustín me confunde porque como está mirando hojas que está pasando, no tengo la menor idea. Tiene unos terribles auriculares, así que me debe estar escuchando. Bueno, a ver, Candela, no sé si... No fue mucho, pero sí cambiaste la dirección donde mirabas. Y por eso te voy a... ¿Cómo fue tu experiencia con los grupos en tu infancia? No me acuerdo mucho, sinceramente. Bueno, no hay Tenía problema. el grupo de jardín. Dale. Te cuento que Tenía abajo... el grupo de jardín, o sea, es del único que me acuerdo. Del grupo de jardín. ¿Y ese grupo de jardín te lo acordás positivo o negativamente? No, re positivo, porque fue con el que seguí toda la primaria, entonces al día de hoy son mis amigos, entonces no recuerdo mucho, pero bueno, si me pongo a pensar, sí, positivo, obviamente. Perfecto. Te cuento que abajo tuyo hay una candela mesa. Y si bien está bien que hayas colaborado y gracias, pero justo yo estaba mirando a Candela Mesa, que además toma mate adelante mío. ¿Te das cuenta? Me estaba fomentando la envidia y yo dije, bueno, lo vamos a hacer hablar, aunque sea, para que no se dé el lujo a tomar mate mientras todo está... No, bueno, Candela, ¿y vos tu experiencia con el grupo, con grupos? La voy a imitar a la Candela, voy a empezar con el mate. No, sí, también parecida. O sea, fui a un colegio en donde seguí con los mismos compañeros desde jardín y también, no, todo positivo. O sea, no,
No es que siga manteniendo las mismas relaciones hasta el día de hoy porque cambian las personas, pero nada que decir negativo que yo me acuerdo. Bueno, pero yo les cuento que yo como psicólogo mal acostumbrado que trata de interpretar todo, diría, pero si te acordás del jardín de infantes, que después las experiencias de la adolescencia con los grupos no fueron muy buenas. Ahí ya va para Candela Rodríguez, porque ya perdí la posibilidad de saber cómo era la cuestión con Candela Mesa. No sabía que habían dos candelas. ¿Eh? Por eso yo pensé que era yo. Que no sabía que habían dos candelas, no la había visto a ella. Recién ahora se me pasó a mí también el primer plano. Ah, bueno, sí, porque en verdad, sí, no sé cómo, los planos tienen que ver con hablar, con la cámara y con hablar. Van pasando más arriba los que hablan o tienen la cámara prendida. Y como acá hay solamente 6, a ustedes no, ustedes están mirando más o están viendo la filmina y tienen un cuadro de 6. Ahora se me pasó Luz Muñoz, ¿será que va a hablar? Luz, ¿estás hablando? No. Bueno, pero Candela Rodríguez, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue la secundaria? Acordemos una cosa. Horrible. ¿Eh? Terrible. Horrible. Bueno, Horrible, la odié. o sea, quiere decir que vos no sos una muy adepta a los grupos, porque lo sufriste en la secundaria. Vamos a acordar una cosa también para que te tranquilices. La secundaria la sufren más las mujeres que los varones. ¿Sí? También la pueden disfrutar. Pero podemos decir, la mujer tiene un problema para la secundaria. Ahora, espero que no digan violencia sexista. Después voy a tratar de darle experiencias que yo más ¿Por qué? he deducido, sí. ¿Por ¿Algún qué? varón? Dale, Sí, dale. ¿por qué? Bueno, iba a contarlo, ¿eh? Si esperabas un segundo, iba a contarlo. No, porque puede que esto vaya cambiando también como cambian los grupos con la pandemia y los grupos virtuales. Pero de alguna manera, el varón, cuando tiene conflictos, los resuelve con violencia, pero los resuelve. Y en cambio la mujer tiene conflictos y los mantiene latentes y se extienden en el tiempo, y entonces está el grupito de tal que no se trata con el de tal, y por ahí vos un día, por X razón, te charlaste o saludaste a la otra compañera del otro grupo y las todas. Bueno, y entonces los conflictos pueden mantenerse de primero a quinto año. En cambio, los varones generalmente no tienen conflictos toda la secundaria. ¿Se entiende lo que digo? No sé si comparto. Vos no opines, Isaías, que sos varón. Se te va a armar el lío. No, no importa, hay que tener libre opinión. Ah, bueno. Yo tengo experiencia de que puede existir que un hombre Sí. tenga conflicto durante toda la secundaria. Tengo un muy amigo que bueno, que ha tenido esa experiencia. No, si no me lo contás en primera persona no sirve. No me hables de tu amigo. ¿Cómo la pasaste vos? Bueno, Secundaria, bien. bien. ¿Y el primario? Creo que no es el lugar para hablarlo. Ah, bueno. Puede ser que entonces sea al revés. Los varones sufren en la primaria y las mujeres sufren en la secundaria. Puede ser que sea así la historia. Así de dicotómico. No, más o menos, pero a ver, acordemos una cosa. Todo lo que yo afirmo puede tener las características de un diagnóstico. No es un diagnóstico psicopatológico, pero son diagnósticos situacionales. Si a mí me cae alguien de una determinada edad, voy a pensar, puede tener tales problemas. ¿Correcto? ¿Se entiende lo que digo? Y acá les recuerdo cómo arrancamos. ¿Cómo arrancamos? Porque es lo que me va a interesar. La vamos a liberar a Candela Rodríguez. La vamos a liberar en primera instancia a Candela Mesa. ¿Te fue bien en el secundario, Candela? Sí, normal, qué sé yo, no era... No. También cuando vos... No, se vivencia... Igual depende la época, se vivencian diferentes cuestiones. Eso que mencionabas recién de
de cómo los hombres y las mujeres reaccionan ante las cosas de diferente manera, puede haber sido hace unos años atrás, pero no sé si sigue pasando lo mismo. Ya no estás en la secundaria, Candela. No, obviamente. Así que la matriz de aprendizaje es distinta. No, pero de cualquier manera está bueno. No, pero también acordemos que a veces la universidad puede ser reparadora de algunas cosas que quedaron de la secundaria. No necesariamente es perjudicial para mucha gente. Por ahí me parece que, por ejemplo, la presión de los otros es distinta en la universidad que la que uno tuvo en el secundario. ¿Se entiende lo que digo? El otro... Profe, igual yo quiero opinar algo. Que a mí me parece también lo mismo, que, o sea, yo por ejemplo en el secundario me pasó de que, o sea, en el secundario la pasé re mal por el ambiente en el que viví, pero fuera de ahí, o sea, tenía, por ejemplo, iba a hockey y eso, y tenía grupos en que me encantaban, y la mayoría de ahora son mis amigas. Es por el ambiente, no por lo que viví en el secundario, por el ambiente me pasó a mí particularmente. Perfecto, pero lo podríamos también decir de otra manera, Candela, que vos por suerte encontraste cómo compensar esta situación que no estabas bien en el secundario con otros grupos. Y entonces, vamos a acordar una cosa, a mí me interesaba que lleguemos a lo siguiente. Yo les hago que puedan pensar estas cosas y a todos los que no puedo mirar les digo, ustedes tienen que contribuir con Candela, con las dos Candelas y con Isaías, porque la pregunta mía es, yo tengo que analizar mi historia grupal para saber cómo me tengo que comportar con el grupo, si tengo razones para tenerle miedo o no. Yo no quiero que mandarla al frente a Candela, no, que Candela pueda analizarlas, porque si no revé estas historias, no va a poder ser nunca una coordinadora de grupos eficaz. Tiene que también, como se haría en el psicoanálisis, tratar de elaborar las cuestiones traumáticas con los grupos. Porque Pichón tiene un concepto que es clave. Y él, ¿se acuerdan que vamos a decir en determinado momento que cuando yo conozco a un otro, ese otro lo conozco a través de un otro de mi mundo interno? Y si yo conozco un grupo, también lo veo con otro grupo interno de mi mundo interno. Y entonces, si mi tendencia habitual es verlo siempre como y es peligroso, tengo que tratar de trabajarlo hasta que llegue un momento que no sea peligroso. El coordinador tiene que aprender, para trabajar como coordinador del grupo, tiene que tratar de aprender a poder convivir con su grupo, o mejorar su relación con sus grupos internos. Y por lo menos que dejen de ser peligrosos. Esta imagen del grupo peligroso puede ser una fantasía que a veces no condice con la realidad. Por ejemplo, bueno, vamos a acordar una cosa. Yo tengo una amiga de mi hija que yo la he seguido tratando, inclusive la estuve supervisando como psicóloga cuando empezó a trabajar por Skype, y ella en su momento tuvo una serie de fobia, tenía fobia a las mariposas. Entonces, todo el mundo dice, ¿cómo le vas a tener miedo a las mariposas? Y hay algo que menos agresivo que una mariposa. Bueno, pero parece que no importa que sea, uno le puede tener miedo. Y por ejemplo, yo también, con algunos coordinadores del grupo en clínica, algunos me decían, por ejemplo, yo tengo miedo que una persona se me desmaye en la reunión. ¿Qué les parece? ¿Un miedo racional ese? ¿Qué probabilidades hay que alguien se desmaye en la reunión? Y además, si llega a pasar, ¿qué problema te produce como coordinador? Pero es un miedo que la limitaba. Necesitaba como una especie de... ¿Se entiende lo que estoy apuntando? Profe, ese problema que estaba hablando usted, yo lo relaciono con Freud. Me parece que a Freud le pasaba esto, que tenía miedo a desmayarse en algunas conferencias. No me acuerdo qué conferencia era, pero lo había
lo había O sea, que dicho. vos sos tan audaz que te animás a cuestionar a nuestro ídolo. Bueno, No, es que lo leí en una conferencia por eso, y él en uno de los libros dice que él tenía temor a desmayarse. pero yo voy a ser más mala que vos, más malo que vos, de alguna A manera, ver. pero te voy a decir una cosa que, bueno, no es ser malo. Freud tenía un trastorno de ansiedad instalado, que casi le costó la vida, porque le dificultó el emigrar en el momento que el nazismo estaba por invadir Viena. Y medio que lo sacaron de prepo y lo sacaron con toda su familia. Pero él no Profe, quería viajar, no se quería ir. Así que tenía un problema de ansiedad grave. Pero con los grupos tenía un problema más grave todavía, porque él formó grupos, fue líder de grupos y coordinador de grupos de estudio y de alguna manera, pero por ejemplo él, la discusión que tiene con Jung de alguna manera, con la cuestión de los sueños, cuando de alguna manera Jung dice los sueños son arquetipos, tienen que ver con la cultura, con la sociedad. Los sueños tienen algo de hombre como especie y algo de individuo. Y Freud decía, no, los sueños son solamente individuales. No se pueden entender con símbolos sociales. Entonces, de alguna manera, va a ser lo que le va a producir a Freud un poco la ruptura con Jung, y por eso Jung después se transforma como en una especie de autor privilegiado para toda la gente que hace teatro y para la cultura, y no Freud. ¿Se entiende lo que estoy contando? Sí. Porque Freud tenía sus dificultades con el grupo, y hay algo que por ahí ahora estaba, la verdad que ahora a veces me falla la memoria últimamente, pero cuando yo daba un seminario que tenía que ver con los grupos, en un libro, en uno de los manuales de grupos, había un artículo que hablaba especialmente de las dificultades que tenía Freud con los grupos. Él era un grupalista en el sentido, pero él solo estaba cómodo en los grupos cuando tenía un liderazgo medio autoritario con el grupo. Y a veces él se metía y ponía en los grupos personajes que también eran fuertes, porque él, como judío, trataba de meter a otros personajes que tenían más poder más poder externo que Freud. Entonces le costaba el mantenimiento del liderazgo con esas personas. ¿Está? Pero bueno, está bien. Vos me traes algo que tiene que ver con esto del miedo a los grupos. Podría ser que tuviera miedo a los grupos, pero él era... yo te preguntaba de dónde lo viste, porque bueno, ustedes vieron la serie última que se armó de Freud. Es una serie que es bastante... Lo dramatiza, me parece, peyorativamente a Freud, esta última serie. No sé si entiendo lo que digo. Esa información, profe, la saqué de un teórico de Sherman, que él nos comentó que tenía, digamos, ese miedo digamos, a las conferencias, digamos, a hacer conferencias con muchísima gente, le daba mucho miedo. No me acuerdo de qué conferencia él se refiere, pero sí, me acuerdo que en un teórico Sherman nos contó. Además, acuérdense que cuando Freud comienza, los ambientes, las clases o los ateneos, los que eran públicos, eran muy adversos a él. En eso sí la serie esta nueva de Freud relata un poco bien el ambiente adverso que él tenía. Pero, profe, la compañera igual no le está hablando de la serie, ¿eh? No, ya sé, pero a Freud lo conocemos de acuerdo a quien nos lo cuenta, ¿no? Sí, ella está contando que él se lo dijo Sherman, un teórico. Y bueno, Sherman también lo debe haber sacado de algún lado. No seguramente de esta serie que es nueva. ¿Y Lacan era miedoso en los grupos? ¿Alguno vio los ateneos de Lacan que están en YouTube? Con Freud tenemos la desventaja de no tener filmaciones.
Profe, yo creo que no, porque yo vi uno y es como que se desenvuelve muy de una manera, capaz que interiormente ansiedades tiene, ¿no? Obvio, como cualquier persona, pero no las demuestra así, se desenvuelve muy erudito, muy... Podríamos decir que mantenía el control de su audiencia bien, hasta en situaciones donde había gente que había ido como Claro, a boicotearla. de hecho había varias personas que por ahí, porque las cosas que exponía a veces no eran aceptadas por todos o no, y le criticaban o le preguntaban cosas y ahí nomás buscaba la respuesta, digamos. Hay un video del canal Encuentro Sí. que Lacan está dando una explicación acerca de la muerte, se para un joven y derrama un líquido sobre el escritorio y tiene como un inconveniente ahí, y se lo puede ver que reacciona de forma tranquila, si se quiere, controlada. En verdad, los videos de YouTube, los que él evidentemente muestra que tiene mucho control, son especialmente los del año 68, porque acuérdense que mientras estaba el Mayo francés y la gente, los estudiantes estaban mucho en la calle, él siguió dando los Ateneos. Y entonces tuvo boicot de gente que le decía, bueno, por lo menos te voy a amargar un poco la vida, y entraban y hacían algunas cosas como para complicarle la vida, y las manejaba bastante bien. Pero por ahí, Lacan lo que tendría de dificultad es que por ahí llegó un momento que sí estaba tan enamorado de sus Ateneos que no sé si era bueno en la consulta individual. Perdió su timing de lo individual factiblemente, porque con esta cuestión del encuadre, de acuerdo a que quién está presente, si el inconsciente o el sujeto, llegaba un momento que todas las entrevistas tenían 5 minutos o 6. Pero contradictoriamente esos pacientes que él veía en estas entrevistas tan cortas iban a los Ateneos y él los veía en el Ateneo. Y en muchos casos seguramente los contendría en el Ateneo. Bueno, al pelo, pero nos fuimos un poco, tuvimos pertinentes, porque es una forma de darle color al tema, ¿no? Creo que queda bastante claro, ¿sí? Mi objetivo queda que ustedes se puedan plantear, si yo quiero, ¿alguno se ha planteado querer ser un coordinador de grupos? Porque en nuestra facultad entran todos para ser, todos son medios temerosos a los grupos, en la facultad la mayoría entra para ser psicólogos individuales. Ana, por fin te conozco. Yo, profe, en realidad, no coordinadora de grupo, pero sí me gusta la docencia. Y hay que estar adelante de un montón de personas. Calculo que, no sé, le pregunto a usted como profesor, cuando usted empieza con un grupo, debe tener cierto miedo, por ahí, o ansiedad, que después se va apaciguando cuando va conociendo el grupo, digamos, quizás. No sé. Miren lo que dicen del actor, y el actor dice que yo controle la fobia escénica no quiere decir que no la sienta. Y yo te diría que yo tengo casi 35, 36 años de docente, pero la primer clase la sufro. O sea, no la sufro, tengo signos claros de ansiedad. Yo he sido medio particular siempre, porque yo la ansiedad no se me nota en el momento. ¿Cómo la noto yo? Porque termina y estoy muerto de cansancio. ¿Se entiende? O sea, yo he tenido que dar exámenes y en el examen todo el mundo dice, pero ¿cómo estás el examen? Si no se te nota nada. Pero cuando terminaba el examen me caía de cansancio, porque el estrés iba por dentro, ¿no? Y la docencia aún me sigue costando. Pero, ¿enfrentarías un grupo sin miedo, Ana, ya que te tiraste la pileta? Es cierto que esto es lo que yo apostaba. Esta Filmina la escribí la primera vez cuando daba clase a docentes. No, creo que ese miedo va a ser siempre, digamos. O sea, por ahí lo iré manejando mejor o peor, pero creo que va a estar siempre, porque aparte también. Y si vas, o sea, no sabés con quién vas a encontrarte, digamos. Y si te gusta la docencia, ¿te has planteado esto que yo decía, que yo aprendí esto porque los docentes venían con la fantasía que yo le enseñara técnicas para manipular a los grupos, para manejarlos bien? Y en realidad no es muy ético querer manipular a los alumnos, es bueno que los alumnos también puedan
si en algún momento tienen algo que decir, retocar, digamos, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, me imagino que debe ser difícil para el docente que a veces un alumno sepa más que él, y es lógico y es válido también, ¿no? Hay muchos alumnos que leen mucho también. Bueno, yo por lo menos te garantizo que yo no seguiría dando clases si no aprendiera. Sigo aprendiendo. Si un día de estos encuentro que no aprendo nada, me voy a aburrir y voy a dejar de dar clases, seguramente. Pero no necesariamente, nunca tuve problemas con que haya áreas que uno no sabe. Y lo bueno también como docente es poder decir, y esto no lo sé. Me comprometo a averiguárselo para la próxima o capaz que quede una pregunta abierta, ¿no? A mí me interesa que ustedes el día que salgan de la cátedra, más que decir, aprendí todo esto, digan, me quedaron estas dudas que voy a seguir investigando. Pero bueno, nos fuimos bastante, pero me parece que agarramos el tema fundamental de los que yo me había planteado. Los voy a volver a achicar, así vemos un poco más la Filmina. Perdón, una cosa que tengo inquietud. Cuando yo amplié y veía a todos ¿ustedes cuántas personas veían en la pantalla? ¿Nadie me contesta? Matías, ¿ahora ves 3 personas en la pantalla? No. Matías no me escucha. ¿Me escuchan? Yo seguí viendo la misma cantidad de personas, profe. ¿Cuántas? 3. 3 y yo. Bueno, y ahora, si yo pongo ahí, ¿cuántas ves? Lo mismo. Ah, bueno, no. Yo así veo 6. Por eso te preguntaba. Pero bueno, para saber cómo funciona una cosa y cómo... ¿Listo? Ahí está. Bueno, entonces, estábamos hablando de Bion. ¿Lo conocían a Bion? Les cuento que tiene 2 cosas que son importantes. Una ya se las conté. Lo invitaron para que haga... diga quiénes eran líderes, dijo, la única forma de ver quiénes son líderes es ponerlos en un grupo. Y los puso en grupo y encontró liderazgos. La segunda cosa es que después se hizo cargo del Hospital de Veteranos de Guerra, como una institución que tenía mucho funcionamiento grupal y bueno, y también fue una cosa importante y muchas de las cosas que tienen que ver con la clínica, acuérdense que los hospitales de guerra, los veteranos, una de las cosas que más sufren son de trastornos mentales después de una guerra. O sea, por eso uno podríamos decir, en condiciones normales, hay un esquizofrénico cada 100 habitantes. En ciudades metropolitanas hay 2 esquizofrénicos cada 100 habitantes. Y después de una guerra puede haber entre el 8 al 20% de enfermos mentales graves después de una guerra. O sea que el estrés y las condiciones del ambiente también producen enfermedad mental, ¿no? No es solo lo genético lo que lo produce. Bueno, como siempre me encontré que dije todo y recién ahora tengo las filminas, pero para que un poco fijen lo que recién hablamos. Pero otra de las cosas que va a decir Bion va a ser que va a caracterizar en esta dinámica grupal, va a caracterizar 3 momentos. Pero vamos a acordar una cosa. Cuando un grupo comienza, Bion va a decir que los grupos van a pasar por 3 momentos, que es como que se pusieran de acuerdo y actuaran con un argumento, como si todos tuvieran supuestos básicos similares. ¿Por qué Bion va a tener que crear este concepto tan raro de supuestos básicos para poder describir los momentos del grupo? Porque también Bion va a estar influenciado por Freud, y Freud dijo taxativamente, no existe inconsciente grupal. Entonces Bion no podía decir, los grupos tienen un inconsciente que facilitan que tengan tal postura.
Entonces él dice, van a actuar como si tuvieran un supuesto básico similar, pero no tienen un inconsciente común los grupos, no tienen un inconsciente colectivo. O sea que acá, bien, yo me había olvidado, pero por ahí esto es lo que explican los manuales de grupo, que Freud también tiene esta discusión de alguna manera de lo colectivo y de lo individual, y entonces los grupalistas que querían ser freudianos no tenían que hablar de inconsciente colectivo. Y Freud entonces lo que va a hacer bien va a hablar de supuestos básicos, va a describir 3 supuestos básicos. ¿Cuáles van a ser los 3 supuestos básicos? El primer supuesto básico es de dependencia. Resulta que no los veo tan claramente acá. A ver si los encuentro. El supuesto básico de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que va a pasar con un grupo es que van a tomar una postura como si fuera un ídolo, el líder, y todos van a estar muy dependientes y disciplinados detrás de él. Pongamos un ejemplo fácil. Hay una comisión vecinal que se reúne y tienen que elegir una persona para ver si pueden hacer el asfalto. Y entonces toda la comisión vecinal, algunos dicen, miren, ¿por qué no le damos la presidencia al panadero? Que el panadero, fíjense, la panadería tan bonita que tiene, tan moderna, tan lindo el edificio, quiere decir que es un tipo organizado y que sabe hacer las cosas, entonces tenemos que elegir al panadero que va a saber hacer las cosas en la comisión para que podamos tener el asfalto cuanto antes. Y entonces todos, está bien decir que el panadero, qué bueno el panadero, ¿verdad? Todos eligen el panadero. Supuesto básico de dependencia. Pero después Bion dice, pero va a haber un segundo momento que es de lucha y fuga. ¿Y por qué lucha y fuga? ¿Por qué estas dos cosas juntas, lucha y fuga? Porque en verdad se va a esbozar el conflicto y el malestar, pero no se va a explicitar del todo. Se esboza y me rajo. Esbozo y no enfrento, me voy. Me escondo, ¿no? Me escondo de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo se expresaría ahora con la cuestión del famoso panadero? No, pero este tipo en verdad tiene lo que tiene porque justamente nos afana. En vez de darte el kilo completo, te da siempre 900 gramos de pan y te cobra el kilo completo. ¿Por qué te crees que hizo la plata este tipo? Que siempre nos afanó, todavía nos estuvo afanando. Y ahora lo pusimos de presidente, vamos a ver lo que se afana de esta comisión. Se piensa, no se dice, pero ya no se aceptan todas las ideas del panadero tan fácilmente. ¿Se entiende lo que digo? Tercer momento, apareamiento y venida del Mesías. ¿Por qué apareamiento? Y acá habría una cuestión. Mientras que Bion dice, todo grupo pasa por momentos de dependencia y por momentos de lucha y fuga. No dice que pase o llegue necesariamente al apareamiento y la venida del Mesías. Ahora después vamos a hablar esto de los supuestos básicos como momentos o fenómenos o como procesos. ¿Por qué va a ser? Porque lo que va a decir Bion de este momento, va a decir que los subgrupos que en su momento eran conflictivos y tenían bastantes dificultades para llevarse bien entre sí, de golpe se ponen de acuerdo, pero como una forma muy particular, porque van a encontrar un integrante destacado de cada uno de esos subgrupos que se habían formado y que quijaban bastante, y los van a transformar en una pareja. Y entonces dice, la idea es que forman una pareja porque quieren que esta pareja produzca un Mesías que nos salve a todos. Esa sería la fantasía que describe Bion. Seguro que en los grupos nunca nadie va a verbalizar esto que estoy diciendo yo. Pero Bion dice, resulta que estas personas que se llevaban bastante mal, hoy en día se llevan bien y hablan bastante. Pero eso no solo caracteriza el momento, sino que los otros integrantes
están pendientes de esta buena relación y la comentan. Viste que al final de todo Ana y José están hablando bastante, se llevan bien, no se faltan el respeto como al principio. O sea, están todos siguiendo el momento con expectativas positivas. Entonces, de alguna manera, estos serían los 3 momentos. ¿Qué pasaría con los supuestos básicos o los momentos? En general, la tendencia es que todo grupo empieza con un momento de dependencia. Se llega a un momento de lucha y fuga. Y no necesariamente se llega, pero también es más tardío la aparición del apareamiento y la venida del Mesías. Pero al mismo tiempo, en una misma reunión, ante ciertos conflictos pueden aparecer y desaparecer estos momentos, estos supuestos básicos. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? No es una cronología exacta con etapas, sino que hay etapas, sí, donde predomina esto, pero también en una misma reunión puede haber momentos de vuelta al momento de dependencia u otros momentos. ¿Está? Y acá va a tener que ver, bueno, vamos a ver esta porque de alguna manera Pichón va a tener una idea también similar, pero que va a hablar de la teoría de las 3D, del depositante, el depositario y los depositados. Y los dos van a tener una cosa, que es lo siguiente: en todo grupo aparecen estos 3 momentos, o son tan fuertes que son visibles y tienen que estar contemplados por el coordinador para no meter la pata. Y entonces, diríamos, si el grupo puede y logra trabajar bien, se forma una cultura de trabajo y capaz que estas ansiedades no se expresan como supuestos básicos. Pero estos supuestos básicos, si hay algún... Bueno, está todo bien, se viene trabajando. Ahora, un día apareció la pandemia, de golpe, y entonces cambió todas las condiciones y nos pusimos en peligro. Entonces, aparecen los supuestos básicos. Nosotros tuvimos la gran ventaja que esta pandemia nos agarró desde el principio de la cursada, no hubo tiempo de cambiar. Nos agarró ya, arrancamos con esto, ¿no? Así que no hubo tanto problema. Pero bueno, en una palabra, cuando uno puede trabajar bien y concentrarse en el trabajo, no predominan las ansiedades y por lo tanto no predominan los supuestos básicos. Lo que Bion decía es que los grupos mueven importantes afectos. Uno por ahí siente el afecto más allá de las palabras que se digan. Y en algún sentido, todo esto, de alguna manera, de lo que ya vinimos hablando, tiene que ver con ¿qué? Con la pertenencia. Porque en estos momentos, recién yo hablaba de que la lucha y fuga se termina formando como grupos, subgrupos. Pero cuando se logra trabajar bien, no hay muchas ansiedades y no hay tantos supuestos básicos. Por eso a mí me gusta siempre explicitar esta idea de diferenciar el fenómeno del proceso. El fenómeno es como aparece hoy en un momento dado, la cuestión actual instantánea. Y el supuesto básico puede ser un fenómeno. Pero generalmente también hay un proceso en la continuidad del tiempo, que es más fácil que aparezcan los momentos de dependencia al principio, los momentos de lucha y fuga más o menos en la mediación del grupo, y si la ansiedad predomina y se mantiene, medio casi como una forma de encontrar una síntesis, el de apareamiento y venida del Mesías. Bueno, acá estoy tratando de aclarar qué es fenómeno y proceso, pero ustedes tienen claro cuál es el fenómeno, ¿no? Y cuál es el proceso como figura filosófica. ¿Qué pasa si nosotros ponemos una caña en el agua? En una pileta transparente metemos una caña. ¿Cómo vemos la caña? Nadie tiene caña en agua. La veríamos como quebrada, porque la refracción de la luz es distinta en el agua que en el aire. Entonces, la vemos como quebrada. Eso es un fenómeno. En cambio, que nosotros veamos el arco iris, ¿qué es?
un proceso, porque estamos viendo que la lluvia se empezó a alejar y entonces esa lluvia produce una cuestión óptima que separa la luz a la distancia, y ahí vemos el arco iris. Pero estamos hablando de un proceso de la lluvia o que se acerca o que se está alejando. Bueno, entonces Freud nos ofreció una forma de aprender la cuestión de los grupos. Cuestionó el rol de líder. El liderazgo no es una cuestión individual, no es una cualidad individual, sino que es una función grupal. O sea, Pichon lo va a sacar de Bion, no al revés. Pichon va a sacar esta cuestión de los liderazgos como asumidos, como adjudicados y asumidos de Bion. Bueno. Bion, ¿cómo va a ver estos momentos? No exactamente lo mismo. La forma de describir el proceso grupal en Pichon es hablando de pretarea, tarea y síntesis. La ventaja para la docente que recién teníamos es que estos conceptos nos sirven más cuando somos docentes, porque, por ejemplo, nos permiten decir, si yo empiezo una clase, tengo que empezar de entrada con las filminas y lo que es conceptual, o tengo que preguntarles cómo andan y hacer una pretarea que me permite entrar en calor con todos, que por ahí están pasando un mal momento, y entonces si yo le doy un lugar a esa pretarea, capaz que aparece algo que Pichon va a decir siempre todo lo que sea contexto hay que transformarlo en texto. O sea, que tratar de traer lo que está en el entorno a la escena y tratar de hablarlo para que se elabore. Entonces, bueno, eso sería la pretarea para un docente. Siempre hay que tratar de traer algo del contexto al texto. Pretarea dice porque está al principio, pero puede, y después entramos en tarea, y la tarea, y tenemos que llegar a la síntesis, que acá todo el mundo se confunde con la síntesis, porque se parecen las categorías hegelianas de tesis, antítesis y síntesis. Pero la síntesis es la única cosa que le robamos a Hegel con Pichon. Lo que recién decía, siempre me adelanto y hablo antes que las filminas, traten de leerlo y fijarlo. Siempre hay una pretarea. Pero también en Pichon, la idea de la pretarea, que ves como el opuesto a la tarea, la vamos a extender y ya no va a ser solamente un proceso, y en cualquier momento del grupo podemos volver a un momento de no tarea, y ese momento no va a ser pretarea, pero le va a llamar antitarea. Hay momentos en que el grupo, por alguna razón, no puede centrarse en la tarea, y también después cuando lo relacionemos con los roles va a decir, y es el momento de predominancia de los líderes de la antitarea, del líder del boicot, del boicoteador. Pero lo que Pichon dice, que el boicoteador es también un líder, tiene influencia sobre el grupo. Tiene influencia sobre el grupo. Pero en vez de llevarlo a que el grupo haga la tarea, tiende a la antitarea. Cuando problematiza el problema, ¿qué quiere decir problematizar? Encontrar que tiene facetas que hasta pueden parecer opuestos, pero no son opuestos. Si fueran opuestos irresolublemente, si es A o B, es un dilema. Y nosotros tenemos que transformar los dilemas en problemas cuando estamos trabajando. Bueno, voy a ver si les cuento que estamos llegando a lo que estaría aconsejado como clase, en términos de horario. Esto de la tarea manifiesta y la implícita, ya más o menos estuvieron leyendo, no, todavía no se metieron para nada, pero en su momento había gente. Profe, Sí. Dale. le quería preguntar si respecto justo de la bibliografía que hay que leer para el teórico, ¿sería el concepto de grupo o no? O sea, sí,
con esto ustedes por ahí, en un momento dado, con César teníamos un problema, que César consideraba que la unidad 1 era grupo, Sí, 2 era comunicación y al revés. Entonces en un momento les dio la bibliografía de grupos y hubo confusión. Pero sí, sí, a ver, sí, me parece que ya hicimos el práctico de grupo, porque hubo la clase pasada, me acuerdo. bueno, puede ser, sí, porque nosotros, una Sí, vez que ya están establecidos los temas de parcial, seguimos dando clases y avanzando en los temas, pero ya no agregamos temas. Pero, dejamos que claro. queden cerrados los temas que van a evaluación. Sí, es posible, yo también arranqué con el tema grupo ya en la clase pasada, antes que ustedes tuvieran la evaluación. Pero bueno, las fichas son los organizadores internos, es una de las fichas, el esquema del cono invertido, que me parece que esos dos, no sé si son Diana marcado, pero me parece que son esos dos, y algunos decían, y también vemos la ficha esa que ya vimos para la unidad 1, que se llama Estructura de una escuela dedicada al aprendizaje de la psicología social. Sí, porque esa ficha es una ficha que habla bien de los conceptos teóricos pichonianos, pero también habla de los conceptos grupalistas de Pichon. Así que eso también va. Sí. Bueno, a ver, quería ver si encontraba. Bueno, esto que recién decíamos, problema y dilema, es una de las cosas que le gusta jugar. A Pichon le gusta mucho jugar con estas palabras parecidas, pero que tienen significados totalmente distintos. Pichon cree que el grupo es ideal para el aprendizaje porque el otro que me contradice me permite complementar el objeto mejor que lo que yo lo puedo ver solo. Estaba buscando, porque no está acá la teoría de las 3D, que Pichon, la teoría de las 3D es la teoría que Pichon tiene también, que son conceptos de dinámica, porque dice, en esto, cuando Pichon habla de esto de pretarea, tarea y síntesis, pero también tiene la teoría de los 3D que dice, en un momento dado, parecido a avión, cuando el grupo tiene algún conflicto y no puede trabajar bien, empiezan a predominar exageradamente los roles de las 3D, los roles de la ansiedad. ¿Cómo puede pasar eso? Por ejemplo, que se incremente demasiado el rol del liderazgo, que ustedes se vuelvan dependientes de algún líder y dejen de tomar decisiones propias, y el liderazgo se vuelva exagerado, es una forma parecida a lo que dice Bion de dependencia. ¿Correcto? Pero la macana también que le agrega una dificultad, puede ser que se vuelvan dependientes del rol del líder de tarea, pero también se pueden volver dependientes del rol de antitarea, del liderazgo de antitarea, de las personas que van en contra de la tarea. ¿Correcto? La segunda cosa es, me preguntaron la otra vez y ahora lo voy a reiterar, me preguntaron, ¿qué es el portavoz? Y el rol del portavoz es un rol que el que tiene que estar alerta y lo tiene que identificar es el coordinador. Porque el coordinador a veces no sabe lo que está pasando en el inconsciente grupal o en la metodología, en la tarea grupal, y entonces tiene que prestar atención a los portavoces, que son los alcahuetes, los que le cuentan lo que está pasando por debajo. Y por último está el chivo expiatorio, y es cuando el grupo, el líder es una elección del grupo, una idealización de un miembro, y el chivo expiatorio es la satanización de un miembro, el encontrar todo lo negativo en un solo miembro. Cuando todo el grupo elige un chivo expiatorio muy fuertemente, es una forma de controlar la ansiedad. No es malo que de vez en que haya algún chivo expiatorio, lo único que es malo es que no cambie, que sea siempre el mismo. ¿Se entiende lo que digo? Yo, por ejemplo, en un momento dado, había un momento dado que había un chico que había tenido un serio accidente y tiene una forma de andar más o menos como si fuera un paralítico cerebral, porque le quedó por un accidente algo así parecido a lo que podría ser congénitamente o biológicamente una ¿cómo se llama? Una parálisis cerebral.
pero esto es adquirida. Y bueno, y también tiene otras dificultades, de alguna manera, de esto de las provincias, que son bastante impulsivos, en un momento dado está todo bárbaro, son muy sonrientes, todo muy lindo, pero en un momento dado homenaje y algún escándalo. Pero además era un chico que andaba y era bastante lindo, era un lindo pibe, ¿no? Y entonces era fácil que tuviera una buena recepción de entrada de un ingreso. Pero después se ponía un poco pesado con el hecho de ser seductor y se volvía entonces paulatinamente un chivo expiatorio. Entonces, me acuerdo de esta persona, pero es medio difícil de describirlo con palabras, yo que no soy tan novelista que digamos, al pelo. Pero bueno, piensen en algún chivo expiatorio. Les voy a decir una cosa. Bueno, no, vamos a saltearlo. Bueno, vamos, una última. Voy a dejar ¿alguna pregunta de esto del tema? Profe, ¿podía repetir la parte de la Avenida del Mesías? No me quedó claro. Era, sí, creo que el tercer momento, una cosa así. Sí, si te quedara Avenida del Mesías. Si te quedara claro de entrada, me duermo en los laureles y no... no, es bastante... Está bien. Idea, porque además parece un cuento de ficción. Todo esto que yo a ustedes les estoy contando, ustedes deben de pensar, pero este tipo se cree estas cosas que está diciendo. ¿Alguna vez se ven en los grupos? Y yo les diría que pasaría un poco también lo que pasó con Freud en su momento, cuando ustedes les contaban las cosas que Freud pensaba de ciertas cosas, como la sexualidad, uno decía, pero ¿de dónde lo sacó? Pero después uno ve cosas que le pareciera que se pueden interpretar desde ahí. Si alguna vez están con grupos va a pasar esto. Apareamiento y venida del Mesías es que después de haber pasado momentos de lucha y fuga medios cruentos o dificultosos al punto de haberse generado lo que hoy en día en nuestra sociedad argentina se llamaría grieta del grupo, por ahí se empieza a generar un apareamiento y que consiste en que dos miembros representantes de esos subgrupos muy conflictivos empiezan a llevarse bien y están bastante juntos. Y todo el grupo empieza a tener como fantasías de que van a ser una pareja. No necesariamente tiene que ser una pareja bisexual. La idea es que haya una fantasía es inconsciente, esto no es consciente. Entonces es como que, y el grupo está como observándolo y como apostando calladamente a que constituyan una buena pareja, porque aparentemente esta pareja que se consolide va a traer como el Mesías, o sea, va a traer la salvación del grupo. Te la hice más clara, te la compliqué más. No sé quién habló, así que... No. Isaías. Isaías. ¿Y quedó más clara Isaías o no tanto? Sí, es como que apuestan a que al estar reunidos van a ayudar al grupo, como una especie de papá y mamá que nos vienen a salvar. A eso lo relaciono. Y justamente vos lo mencionas bien porque papá y mamá tienen hijos. Claro, que serían los integrantes del grupo en la dependencia. Claro. Está bien, gracias. Bueno, ¿algún otro con alguna inquietud? Rocío Nianco, ¿es foto o...? A ver. Sí, no es foto. Estabas tan quietita que parecía una foto. Pero no es foto, moviste la cabeza. A ver, ¿alguna pregunta, Rocío? Estaba leyendo. No, me quedó bastante claro. Por ahí lo que no alcancé a escuchar bien fue qué textos vimos ahora en esta clase. Al pelo. Bueno. Con respecto a la bibliografía. Yo se lo estoy diciendo de memoria, pero de alguna manera. Organizadores internos, que lo hablamos. Ajá, sí. El esquema del cono invertido, creo que hay una ficha. Sí. Me parece que tanto organizadores internos como el esquema del cono invertido son de Ana Mercado, son fichas que han sido de Katia hace muchos años. Y una ficha sí que es, no me acuerdo de quién es, pero es la ficha que
¿cómo se llama esta? De una estructura de una escuela conformada para formar psicólogos sociales, que no me acuerdo de quién es, pero es una ficha que vimos en la unidad 1. Pero ahora la vamos a rever para ver los conceptos grupales. O sea, ustedes algo manejaban de grupo porque se llenó esta ficha en la primera unidad, pero la idea era que estaba por la parte teórica. No deja de estar de mal, y alguno también se preocupó, que vamos a repetir vínculos, porque vínculo lo vimos como concepto teórico freudiano, como el objeto de estudio de Pichoniano. Pero ahora vamos a ver que el vínculo es el que construye el grupo. Este vínculo es lo que va a permitir que el grupo tenga una mutua representación interna. ¿Se entiende? Tenemos que ir complejizando la historia y le vamos agregando elementos, pero que tienen que ser un solo conocimiento, ¿no es? Le vamos agregando partes que estamos aprendiendo por separado, pero se tienen que ir integrando. Bueno, les voy a poner también, ahora cuando terminemos les voy a poner una tarea, pero va a ser una tarea práctica, no va a ser una tarea, no es un trabajo práctico en el sentido teórico, ¿eh? Y tampoco va a ser evaluativo en sentido estricto, pero sí me lo tendrían que devolver a mí y bueno, no sería tampoco necesario que sea inmediato, se pueden demorar, y también esta tarea la van a poder hacer grupalmente si ustedes quieren. Porque algunos me dijeron por qué no se podían hacer ciertas tareas grupalmente, y con esto quiero como incorporar la tarea grupal. Una cosita más, que aprovecho para preguntar, porque si no parece que en su momento no le di bolilla. Les contaba yo que antes de que llegaran a la evaluación, yo había tratado de hacer una cadena de la cual participaron algunos, pero le perdí el rastro. Una de las dificultades de mi propuesta es que yo no pude seguirla, en el cual tenían que elaborar una pregunta y pasárselo a otros, pero agregando la pregunta. O sea, tenían que copiar todas las preguntas anteriores y llevársela a otros. Justamente esto yo lo había querido hacer para que ustedes ya se agarraran este hábito de hacerse preguntas. Si hubiesen llegado mejor a la evaluación, por lo menos teniendo más preguntas en la cabeza. Me falló. La cadena me falló. Yo quise hacer estas cadenas que la gente usa para enriquecerse, con las cadenas estas milagrosas, y no fue tan milagrosa. Alguien, les sé los primeros pasos. Matías estuvo entre los primeros pasos, estuvo Jeremías. Alguien, acá de estas personas, ¿a cuántos les llegó la cadena? A nadie. Nadie sabe nada de esta cadena. Bueno. Candela, ¿le llegó la cadena o no? A ver, vamos a hacer una cosa. Jeremías, ¿vos se la pasaste a? Isaías, ¿se la pasaste a? Ahí estaba activando el micrófono. Sí. Se lo pasé a Jere. Jeremías, a ver, Jeremías, ¿a quién se lo pasaste? Yo se lo pasé a Gaby, que no está ahora en la clase, pero que Gaby se lo pasó a Damián. ¿Y Damián? ¿Damián está en la clase? No. Bueno, nos vamos a quedar con la duda. Pero bueno, lamento que no haya prosperado, pero yo quería justamente, fue una forma que se me había ocurrido que ustedes empiecen a practicar con esto de preguntarse, de saberse hacer preguntas. Pero traten de usar eso, de seguir manteniendo la idea de que lo más importante cuando uno estudia es saber preguntarse, más que saber responderse. ¿Eso les sirvió a ustedes? Pude preguntar muy poco y demasiado en pre-tarea solamente a 2 personas cómo les fue con el trabajo. La experiencia no fue negativa, los que me hablaron, pero, por ejemplo, esta historia de tener que preguntarle, ¿les sirvió o no les sirvió? Sí, profe, estuvo bueno para poderlo
como tomar de otra manera, porque por ahí lo lees y las cosas se te olvidan, y al hacer un trabajo así como que te podés apropiar más de los conceptos. Bueno, al pelo. Ana Álvarez, ¿qué te había pasado y que no podía entrar? No sé, pero tuve que desinstalar Zoom y volverlo a instalar porque aparecía como que ya estaba en la sala yo, y yo en realidad no estaba. No, en verdad, vos aparecías como si estuvieras entrando 3 veces y no terminaba de entrar nunca. Y tapaba los saludos. Claro, no podía entrar nunca y aparecía, así que lo desinstalé, volví a instalar y cambié el nombre como usted le dijo a un compañero o una compañera. No me acuerdo. No, porque cuando yo en un momento dado, lo que terminé diciendo es es como si tuviese bloqueado, te saqué. Claro, para que no entre más. Apreté eso, me dijo, mire que no va a poder entrar más. Bueno, y a mí se me ocurrió, le cambiaremos el nombre, le vamos a entrar con otro nombre. Así que bueno. Claro. Bueno, no, pero pude. Pero la duda que yo me quedaba, y por eso perdoname, que justo hubieses entrado junto con un hacker. Por eso es que te... Ojalá que no. No, bueno, no, de hecho no, pero justamente por eso me estimulé a tratar de rechazarte, aunque fuera cosa Claro. por favor. Y sí, por ahí veo que hay otros compañeros que están repetidos 2 veces también. Es algo de la aplicación, debe ser. Debe haber, no sé qué habrá pasado. Bueno, si todo está bien, vamos dejando. Dejamos les agradezco y los elogio porque están atreviéndose a poner más la cámara. Porque a mí me facilita. Profe, sí. Más o menos, ¿cuándo van a estar las notas? Mirá, te cuento que César me dijo, como hoy estuvieron entregando parciales, me dijo que mañana nos ponemos a corregir los dos. A él también le vino bien esta demora porque él estuvo corrigiendo, porque él tiene otras obligaciones académicas y estaba corrigiendo el semipresencial. Así que él me dijo, no nos apuremos, solo estuvimos corrigiendo unos 5 o 6 para ver cómo habían estado. Y en verdad yo también aprovechar esos 5 o 6 para hacerles algunos comentarios, que me olvidé de hacerlo. Vamos a acordar una cosa, las cosas que vi muy grosamente. Lo que produjo mucha duda es la bibliografía. Voy a plantear 2 ejemplos. Algunos que citan la bibliografía al final como si fuera la bibliografía citada de un ensayo, pero esa bibliografía termina siendo toda la que se dio. O sea que, entonces, no es eso lo que queríamos de alguna manera, pero esto no es un obstáculo hoy, es un aprendizaje para las próximas. La idea es que yo hago un párrafo X y digo, y en este párrafo, ¿qué bibliografía estoy invocando? Y ahí le pongo un numerito, y en el numerito abajo pongo la bibliografía, la ficha de Ana Mercado, que vamos a suponer, una de las que puede haber aparecido. Ana Mercado. En cambio, bueno, también les cuento una de Cali y una de Elena. Hubo uno que me preguntaba, profesor, la ficha de Briqueto no tiene las páginas, entonces ¿cómo puedo citar la página en la cual leí esto de Briqueto? Bueno, es el otro extremo. Estaba muy preocupado de ser muy precisa la cita, pero no era tan necesario tampoco de que es tal página, de tal autor, ¿no? ¿Se entiende la idea? Profe. Sí. Igual a mí lo que me pasó es que yo leí varios textos, casi todos los que pidieron para el ensayo, y encontraba mucha relación entre los textos. Entonces yo puse un montón de textos en la bibliografía y los iba como en los párrafos, los iba con otro. No es que un párrafo era de una bibliografía y otro de otro, sino que iba mezclando la información. Bueno, mira, estamos todos aprendiendo, ¿no? Pero de alguna manera también uno en la bibliografía puede citar. Nosotros lo que pedíamos es que no copien y peguen dentro del texto de las 3 carillas. Pero también uno puede agarrar y decir, este párrafo, cuando hago la cita, había el compañero que quería citar la página. Pero bueno, yo puedo, en la bibliografía puedo poner un párrafo.
yo les contaba a ustedes que cuando yo tuve que estudiar a George Simmel para mi concurso, me encontré que pude estudiarlo por las citas que hacía Merton. Merton ponía citas con partes textuales de Simmel, con párrafos de Simmel. Todo esto queremos que también lo aprendan, no por nuestra materia, porque ustedes también el día de mañana pueden querer escribir un ensayo, o van a ir pidiéndole seguramente cada vez monografías que tienen que tener estas características para estar formalmente bien hechas. La monografía tiene que ser como una especie de tesina, en algún sentido. Nosotros no pretendemos eso. Sí, ustedes habían hecho los escritos breves de Psicología Social 1. Sí, habíamos hecho escritos breves. ¿Todos los habían hecho con éxito? Sí. Bueno, no fue esa la referencia. Yo he escuchado muchas veces que esos escritos han sido a veces traumáticos. Nosotros teníamos miedo que se queden en ese trauma y no lo pudieran superar. Pero creo que no. Vimos que podríamos decir, la ansiedad se vio en el hecho de extender demasiado los tiempos. Si ahora ustedes lo piensan bien, ¿necesitaban tanto tiempo para hacerlo? No. Yo creo que a veces el exceso de tiempo puede jugarles en contra el resultado. Es como un multiple choice. Si corrigen, por ahí la embarran. Uno tiene Profe, sí. Yo creo igual que hay como cierta presión igual con este ensayo por el tema de que la materia se promociona. Perfecto. ¿Y ¿Y todas las demás no hablan nada de promoción? No, es la única materia que se promociona en esta condición. Bueno. Teníamos, o sea, estaba para promocionar método 2, pero como va esta cursada virtual, decidieron que no se promocione directamente, por ejemplo. Sacaron la promoción. Ellos usaron una forma, un razonamiento justamente al revés que el nuestro. Nosotros dijimos, como no sabemos si van a poder haber exámenes presenciales, tenemos que hacer un mayor esfuerzo en que sea promocional. ¿Se entiende? Y en todo caso, la facultad también, porque a veces, acordemos que a veces la dificultad puede ser de los profesores, pero también en la facultad que te hace el mismo calendario para una materia que promociona que para una materia que no promociona. ¿Se entiende lo que digo? Nosotros tenemos que entregar las notas igual que una materia que regularice. Y la regularidad tiene la cuestión que puede pasar a otra instancia evaluativa. Entonces nosotros tenemos que tener la convicción que vos aprendiste al momento que los otros cierran la regularidad. Si tuviera interlocutores, porque uno de los problemas que tenemos en estos momentos los profesores es que tenemos que comunicarnos por mail. No tenemos ningún teléfono para hablar con nadie. Pero sería bueno, yo voy a tratar de defender de que si nosotros promocionamos, no tengamos el mismo calendario que las materias que no promocionan. Porque entonces sí hacemos las cosas más apuradas y las cerramos mal. ¿Se entiende lo que digo? Yo si hacemos promoción, prefiero que la mayoría puedan promocionar, no que la mayoría sean rechazados y pasen a ser regulares. El esfuerzo es en este sentido. ¿No? Pero también queremos que aprendan, no que sea una materia fácil. Ustedes todos se quejan mucho de las psicologías cognitivas, se quejan de que no les sirven de mucho y tienen mucha carga, pero que a la mayoría ninguno le cuesta probarlas. Ese sería el tema. Bueno, creo que no me olvido de nada. Profe, una pregunta, ¿van a subir algún Power, algún PDF o algo con la lista de los evaluativos entregados para ver si llegó o no? Vamos a acordar lo siguiente. Yo estuve viendo que la PEDCO también podría guardar calificaciones. Ahora les cuento que yo he logrado bajar, por un lado le dijimos, pongan los trabajos ahí. En un momento dado tenía miedo que no los podía bajar, no podía encontrar cómo se bajaban. Y te cuento que los bajé varias veces, pero nunca sabía bien cómo. Creo que aprendí. Entonces,
te diría que también en un momento dado, si nosotros calificamos y guardamos la PEDCO, ustedes lo podrían ver por la PEDCO y ver su resultado y no el de todos. Porque bueno, por ahí para algunos puede ser incómodo, o hay cosas que no es bueno uno devolvérselas para... tiene que tener cierta confidencialidad al devolverle a algún alumno. Pero bueno, la macana que podría tener esto es que si nosotros lo devolvemos, Sí, igual, si le devolvemos de esta manera, capaz que no lo pueden abrir. ¿Ustedes han visto notas de ustedes en la PEDCO? igual, profe, le planteaba por el tema de si se entregó el trabajo o no, o sea, si a ustedes les Bueno. llegaron los trabajos o no. No por el tema de las calificaciones. Bueno, una cosa, queremos una cosa muy sencilla. Yo bajé, lo que hice fue, en determinado momento, imprimí un PDF, hice como una impresión virtual de un PDF del resultado, de los entregados. Inclusive les diría que dice, este entregó 3 minutos tarde, 25 segundos tarde, algunas 2 horas y pico. Pero bueno, pero hagamos al revés. Sí puedo tratar de publicar. Recibimos 86 de la PEDCO. ¿Por qué digo de esta manera? Porque muchos de ustedes, yo diría casi la mayoría, lo mandaron por la PEDCO y por el mail. Entonces no sé cuántos son la totalidad de los que recibimos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, Azul García, que fue una de las primeras que entregó, me lo mandó por la PEDCO y por el mail. Y después algunos se avivaron en el mail y decían, mire, yo no la mandé por la PEDCO, pero por las dudas, y como tengo miedo que no llegue, se lo mando por mail. Ese directamente no lo bajé de nuevo. Yo ahora tengo 2 carpetas, los que bajé del mail y los que bajé de la PEDCO. Tengo que explicarme que no se repitan. Y sabremos cuántos hay, y si quieren publicamos los que recibimos, para si hubo algún inconveniente con alguno, acordamos para que lo vuelva a mandar. Porque no tengo un buen listado de los que están cursando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es bueno esto que lo hagamos. Profe. Porque si no yo le diría, tal no me llegó, ¿qué te pasó? Pero no tengo un buen listado de los que cursan. Profe, en PEDCO te avisa igual, o sea, no, por ahí no sería necesario los que mandaron por PEDCO, porque vos cuando lo subís te dice que PEDCO recibió una tarea tuya. O sea, ahí ya te está confirmando que lo subiste bien. Y a la vez, por ahí pasa con otras materias que cuando tienen que devolver trabajos prácticos, te dice, usted ha sido calificado, y ahí mismo abajo aparece la nota. Se puede ver también la nota individual en PEDCO. O sea, vos lo sabés eso, que se puede hacer. Y Sí, lo sé por otras materias, digamos. Bueno, al pelo. Entonces vamos a tratar de que nosotros aprendamos a poner la nota al PEDCO y la vean por PEDCO. Y si surge algún... Creo que la ventaja de eso es que evitamos las comparaciones entre ustedes. ¿Correcto? Así que, o sea, especialmente si podemos devolver individualmente, capaz que hacemos un comentario, tu bibliografía de esta manera, porque no. Un ejemplo, otra cosa más, pero sí, no hubo problemas. Dijimos, no hagan carátula, porque decíamos, si son 3 páginas y le ponen una carátula, la sanaron, se les achica mucho. Lo que más les debe haber costado es hacerlo corto, más que hacerlo largo, ¿no? ¿Les costó acortarlo o no? A mí personalmente me llevó las 2 carillas y nada más. Nada más, está bien, perfecto. Bueno, yo tenía miedo que con el tiempo, con más tiempo, lo que les pasara es que se les volviera largo el trabajo y lo tuvieran que cortar. Es verdad, pero no, si me dicen que no, será así. Bueno, lo que digo es que si lo hacemos por PEDCO, podemos incluir algún comentario más que la nota, que no lo podríamos incluir en un listado. Así que vamos a tratar de hacerlo por el PEDCO, pero fundamentalmente para poder devolverles algo más. Profe. La nota. Sí. Sí, no sé si entendí bien porque me están dando medio mal internet, pero puede ser que usted antes dijo que nos iba a dejar una tarea hoy para hacer... Se la voy a mandar. Se la voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Ah, buenísimo. Gracias. Al pelo. Y no es una tarea, no tiene un tiempo así rápido. La pueden hacer con cierto tiempo y también les sugería que esa tarea la podían hacer en grupo, a diferencia que hasta el momento no propiciamos los grupos. Yo no sé si formarán grupos virtuales ustedes acá, pero no estaría de más. Digan, bueno,
para trabajar menos nos juntamos 4. Bueno, mejor. Pero eso de juntarse es bueno en nuestra cursada. Porque nosotros, uno de los temas que tenemos es el grupo. Al pelo. ¿Tá? Y cuando yo quise hacer la cadena, algunos me dijeron, no, pero la dificultad es que no nos conocemos entre nosotros. Sí, yo justamente quería hacer la cadena para que se conozcan. Por lo menos tengo que tener un compañero para mandarle, elegir un compañero. Para poder mandárselo a alguien, tiene que tener el compañero representado. ¿Tá? Así que bueno, vamos a tratar de aprender a ponerlo por el coso. Bueno, me está diciendo que tengo una conexión inestable, así que espero que no me saque la conexión de acá. Yo por suerte pude mejorar mi conexión de internet y ya no tengo que pedirle al vecino que me habilite, pero el vecino no tenía problema en habilitarme, pero bueno. Pero estoy más lejos del wifi, por ahí puede ser que por eso falle más. Bueno, los dejo. Hoy están muy expectantes. Ustedes saben que si es necesario pueden mandarme mensajes por el grupo chat y si no hasta personales. No excesivamente, pero pueden. Así que no hay problema si les quedó alguna cosa en el medio. Alguna cosa que esté en el medio sin haberla cerrado bien. Bueno, somos los 20 que estamos acá, los que... Sí, perdón, una consulta. ¿Y el trabajo práctico lo manda por WhatsApp? ¿Y la entrega cómo la realizamos? ¿También por WhatsApp? Yo le llamé tarea práctica para que no sea un trabajo práctico. Ustedes están haciendo trabajos prácticos que en nuestra materia significa más bien trabajar con conceptos. Yo siempre critico esto, que los trabajos prácticos sean conceptos. Me gustaría que algún día podamos hacer una materia que los prácticos sean prácticos, que tengan algo que hacer que los ayude a aprender desde el hecho, no desde la teoría. Pero bueno, en este caso es una tarea práctica. Le puse así para diferenciarlo del trabajo práctico que les manda César. Profe, sí. ¿Y los grupos, usted dijo que podía ser de a grupos, puede ser con compañeros de distintas comisiones? Sí, de las que sean, no importa, sí. Sí. Perfecto. Y les pongo 4 porque me parece que con 4 puedo hasta trabajar por WhatsApp si es necesario. Y lo mismo, los que decidan hacer los grupos van a tener una tareita un poquito más, que van a tener que hacer una especie de relato final diciendo cómo se organizaron para hacerlo en grupo. El que lo hace individual no tiene que contarme cómo lo hizo, pero el que lo hace con otro me cuenta, bueno, nos distribuimos, hicimos esto, y si hay algún detalle más, mejor, porque vuelvo a insistir, es una forma también de que puedan pensar en los grupos, aunque sean virtuales. ¿Tienen grupos ustedes ya? Yo les digo esto, pueden juntarse con 4. ¿Ya pensaron en los 4 que se juntarían? Los tendría que probar. ¡Qué indecisión! Bueno, la dejamos ahí. Cortamos. Paro la grabación y me despido de ustedes. Que la pasen bien. Bueno, profe, nos vemos. Chao, hasta luego.